Hoy con un importante panel sobre el trabajador, porque ya se acerca el Día del Trabajo, ¿verdad? Y hemos invitado importantes profesionales que nos honran con su presencia, el licenciado Juan Francisco Mata Santos. Buenos días y bienvenido. Buen día y gracias primero al Dios Todopoderoso y a usted por este programa y a Jorge por estar acompañándome aquí en este proceso. Qué bueno tenerlo a ustedes aquí, el licenciado Jorge Peña, quien es un asesor permanente y un consultor de este espacio, que siempre pues nos da ese espaldarazo y nos hace grandes aportes con su ponencia. Buenos días y bienvenido, hermano. Buenos días, buen amigo Wilson. Buenos días, Juan Francisco, y a todos los televidentes. Aquí una vez más, aportando y socializando los temas de inquietud para la clase trabajadora y para el sistema laboral de la República Dominicana. Aquí estamos para compartir este escenario y poder satisfacer muchas inquietudes que siempre hay y abordar el tema en sentido general como nos ha planteado relacionado con el trabajador dominicano. Qué bueno que tú pues haya podido venir porque sabemos que está de cumpleaños por un lado y otros compromisos familiares por el otro. Así es. Y siempre pues nos da ese espaldarazo. Nosotros te deseamos muchas felicidades en tu fiesta de cumpleaños. Muchas uno de los grandes hombres de esta sociedad franco-macorizana. Gracias. Existe un código que rige las relaciones obrero-patronal en la República Dominicana. ¿Cuál es ese código? ¿Y cuáles son las garantías que este código ofrece, tanto para el empleado como para el empleador? Jorge Peña. Bien, ciertamente las relaciones laborales en la República Dominicana están organizadas en un instrumento jurídico que le llamamos Código de Trabajo. El que está vigente es un código de trabajo que data desde el 1992, que fue una modificación significativa, importante al anterior código de trabajo que se le llamó el Código Trujillo, que era un instrumento jurídico que se dio en 1951 durante la dictadura de Trujillo y contenía los aspectos básicos de esa época que podía recoger un código laboral, pero que ya para las décadas posteriores a la dictadura, la sociedad dominicana fue demandando una serie de regulaciones y de ajustes en las relaciones laborales y en los derechos, deberes y obligaciones de trabajadores y de empleadores, así como se suscribió la República Dominicana en diferentes convenios internacionales a través de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y el desarrollo a nivel mundial de ciertas fases y renglones del sector laboral, como la libertad sindical y otros tantos aspectos, que dio lugar a que en el año 1992, entonces, movimientos que se habían gestado desde 4 o 5 años atrás, pues el gobierno dominicano, el Estado dominicano tuviera que abocarse a producir una profunda revisión y modificación del Código Trujillo para entonces emitir el Código de Trabajo que hoy está en vigencia, el Código de Trabajo de 1992. Pero ya a estas alturas podemos ver más adelante algunos aspectos que también aplican algunas revisiones. Ciertamente. Juan Francisco. Muy bien, gracias. Pienso que el Código de Trabajo de 1951, el Código de Trabajo se modificó en el 92. Más sin embargo, se hicieron modificaciones importantes. Y cuando Trujillo logró formalizar el Código Trujillo de Trabajo, en 1951 lo hizo apegado a un criterio básicamente de compra de la clase obrera, en este caso la Central General la Central de Trabajadores Cañeros Nacional,
era dominada básicamente por el Trujillato. Y en el 1951 lograron imponer ese código, pero ese código fue una revolución para el momento donde se hizo. E inclusive, yo sostengo la tesis de que en la República Dominicana, más que modificar las leyes, hay que crear una nueva estructura conceptual básicamente de lo que administra. En este caso, por ejemplo, tenemos un Ministerio de Trabajo que es el que debe regular lo que es el Código de Trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una deficiencia, diríamos, estructural, en el sentido del concepto del Estado, donde el Estado no tiene una fisonomía en sí, y entonces, por tanto, todas las ramificaciones de la ley se tergiversan, se convierten en personalidades, que un funcionario hace una cosa y el otro hace otra. Entonces, todo ese tipo de situaciones que tenemos. Por ejemplo, el Código Trujillo de Trabajo es un código malo, decíamos nosotros, pero sin embargo, hay una anécdota personal que yo tengo sobre eso. Por ejemplo, en el 1980, yo era trabajador de la CODAL, y junto con Miguel Medina, se dio un proceso huelgario donde se hizo la primera huelga legal en la República Dominicana. Y estaba básicamente fundamentado en ese Código Trujillo de Trabajo. Pero, ¿cuál fue la habilidad, o sea, de esos dirigentes sindicales de ese momento? Por ejemplo, Miguel Medina, que es un cerebro desde el punto de vista teórico, diríamos. Que Miguel Medina, ese Código de Trabajo, lo estudió, y el día que se hizo el proceso huelgario, a nosotros nos sacaron de la fábrica, pero hubo un detalle importante. Miguel Medina nos dijo a todos: acuéstense en el suelo y agárrense de las manos. Cada quien se agarra de las manos. Y la policía tuvo que agarrarnos cada uno y subirnos. Y habíamos como fila de 10 o 15 que la policía lo agarraba y lo tenía que llevar así para sacarlo de la fábrica. Y entonces yo me preguntaba después, ¿y por qué Medina hizo eso? Porque la ley establece que la huelga se convierte en ilegal si el trabajador usa la violencia. Eso entonces fue una maniobra maestra. Sí. Aplicar la ley que nos desfavorece a nosotros como trabajadores, pero nosotros la aplicamos para que nos favoreciera. Nos acostamos, nos sacaron, pero ¿qué hicimos después? Después que nos sacaron a la calle, nos fuimos a un sitio que también pertenecía a la empresa, y ahí nos quedamos, hicimos carpa y nos quedamos ahí. Cuando el caso fue a la Corte de Trabajo, los jueces, los abogados de la empresa decían que nosotros habíamos violentado el Código de Trabajo y que no habíamos cumplido con lo que establece el Código de Trabajo con relación a cómo se celebra una huelga para que sea decretada legal. Sin embargo, los argumentos que nosotros utilizamos fueron eso. No usamos violencia porque miren la fotografía aquí de cómo nos sacaron. Miren, nosotros no abandonamos los trabajos porque nosotros quedamos dentro de la empresa. Y la huelga fue la única huelga decretada legal por una corte de trabajo en la República Dominicana, fue con el Código Trujillo de Trabajo. Eso indica que entonces yo soy lo que digo. En los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos data de 1776 y tiene solamente 3 modificaciones. Pero se cumple la Constitución de los Estados Unidos. Entonces el problema solamente en la República Dominicana no es modificar los códigos y las leyes, es crear un nuevo criterio de administración. Muy cierto, eso es una deuda social acumulada por décadas, por siglos que nosotros tenemos, que es que las leyes aquí no se cumplen y las instituciones son el producto de lo que el funcionario de turno entienda hacer o hacer cumplir, desgraciadamente. Y eso va en prácticamente todos los estamentos del Estado, porque ¿cuál es la fortaleza? ¿Cómo podemos definir ese Ministerio de Trabajo como órgano regulador? Bien, el propio Código de Trabajo establece
unas atribuciones administrativas que corresponden al órgano del Estado llamado a hacer cumplir el Código de Trabajo desde el Poder Ejecutivo. O sea, la ley laboral tiene un escenario administrativo de seguimiento, de fiscalización, de supervisión, de orientación a los sectores, tanto trabajador como empleador, pero también tiene la misión de jugar un rol de equilibrio. En la relación trabajador-empleador hay una desigualdad, necesariamente evidente, inevitablemente, que es que el empleador pues ejerce el poder, ejerce la parte capital, y el trabajador normalmente es la parte débil en una relación de trabajo. El Ministerio de Trabajo está llamado a hacer un equilibrio entre las debilidades del trabajador y las fortalezas y las ínfulas de poder del empleador. Y ese es otro rol importante del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, en la aplicación del Código de Trabajo, en el seguimiento y en las garantías que debe tener todo trabajador, en el sentido de que sean cumplidos de maneras eficaces los derechos que establece el Código de Trabajo, el Ministerio de Trabajo siempre ha tenido ciertas debilidades. Aunque hay un cuerpo de inspectores que ejerce un trabajo casi siempre en dificultad por el número de inspectores que puedan haber en cada una de las representaciones locales. Y la precariedad económica, aunque se manejan sin presupuesto. La logística que estos deben manejar para poder hacer el trabajo, y le habla quien fue por 10 años inspector de trabajo. Siempre con muchas dificultades para poder ejercer un trabajo eficiente. Y eso pues es una debilidad de la institución. A través del Cuerpo de Inspección del Trabajo, el Ministerio de Trabajo es quien hace presencia ante los trabajadores y los empleadores en el lugar de trabajo. Es quien debe verificar que el empleador cumpla con los aspectos registrales, con el pago de un salario justo, con la jornada de trabajo, con el pago de horas extras, con el pago de bonificación, con el otorgamiento de las vacaciones, la programación de la misma, con evitar los abusos que si estuviera en total libertad el empleador comete contra el trabajador. Toda esa parte que es una función del órgano administrativo fiscalizador y quien debe procurar el cumplimiento de la ley laboral, lo hace a través del cuerpo de inspección. Y en ese orden hemos dicho que ahí hay debilidades de eficiencia, primero por el número de inspectores, y yo conozco muy bien el tema, en una provincia donde deben haber 25 o 30 inspectores, tienen que manejarse con 7, 8 y 10 inspectores, por ejemplo Santiago. En una provincia donde deben haber 12 o 15 inspectores de trabajo, por ejemplo, provincia de Duarte, hay 3 inspectores. Entonces, eso es como decir, estamos aquí, pero no podemos hacer lo que la ley manda que hagamos, aunque tengamos las mejores intenciones, la mejor capacitación, porque en ese sentido, sí debo reconocer, el Ministerio de Trabajo siempre se ocupa de que su cuerpo de inspectores esté al día y capacitado para realizar su trabajo. Pero no hay un vehículo que tenga una representación local de trabajo para ir al Bajo Yuna a supervisar la siembra del arroz, por ejemplo, donde muchas veces utilizan niños y a veces los obreros son sometidos a jornadas de trabajo muy excesivas. O sea, los inspectores de trabajo tienen que asumir sus propios vehículos o irse pagando un vehículo público, algo que es totalmente inapropiado. Entonces esa logística no está presente ni en un 50% con relación a las condiciones que debe tener el cuerpo de inspección del Ministerio de Trabajo
frente a las necesidades que tienen las empresas y los trabajadores de tener asistencia real y efectiva desde el punto de vista del órgano administrativo que es el Ministerio de Trabajo. Porque hay otro órgano que es el órgano judicial que también tiene la misión de darle tratamiento a los conflictos laborales. Y esa es otra fase que tiene mucha actividad en los tribunales de la República Dominicana, que es donde van los conflictos y donde deben dirimirse los conflictos ya judiciales en la reclamación de derechos de los trabajadores frente a los empleadores y, ¿por qué no?, empleadores haciendo valer derechos que también tienen en esa condición frente a los trabajadores. Entonces, calificamos como débil, ineficiente en las circunstancias que hemos establecido el rol del Ministerio de Trabajo en las garantías que debe ofrecer a trabajadores y empleadores respecto al cumplimiento eficaz de la ley del Código de Trabajo. Y es una injusticia porque los trabajadores son los que mueven los capitales, son los generadores de riquezas. Y que el propio Estado al que le están generando esas riquezas no tenga, vamos a decir, la delicadeza de garantizarle por lo menos que sus derechos sean salvaguardados. Porque tú mencionaste al Bajo Yuna y la siembra del arroz. Pero frente a los ministerios y frente a hay violaciones de derechos. Sí, yo 100% de acuerdo con el asunto logístico y material de las inspecciones de trabajo. Pero el artículo 418, creo, y el 718 del Código de Trabajo, incluso establece penalidades para los funcionarios que no hacen cumplir la ley en función del Ministerio de Trabajo. Pero si hiciéramos una hipótesis y tomásemos en cuenta lo que el colega nos plantea, sobre que estamos de acuerdo con 100%, sobre el asunto logístico, pero yo insisto, y mi lenguaje es hasta cierto punto un cuestionamiento estructural del sistema que estamos viviendo. Y entonces el problema está en que aún los recursos estuviesen en un inspector, el inspector tiene un criterio sobre la situación de los trabajadores en base al statu quo. O sea, por ejemplo, nosotros hemos llevado casos de dimisión de trabajadores. La dimisión del trabajo es cuando un trabajador prácticamente renuncia o sale de una empresa por incumplimiento del patrón de ciertas condiciones en su trabajo. Por ejemplo, el no pago de vacaciones, el no pago de bonificación y el no pago de la seguridad social. Pero, ¿qué establece la ley sobre la seguridad social y la función del patrón con relación a la seguridad social? Es que es obligatoria. La seguridad social es una ley de obligación para todos aquellos actores que se mueven dentro del entorno laboral. Entonces, ¿pero qué hace la Secretaría de Trabajo con relación a ese incumplimiento? De que hay muchos empresarios que no pagan la seguridad social. Y cuando un trabajador se accidenta o cuando un trabajador tiene, entonces van corriendo como el que tiene un accidente de tránsito a sacar un seguro. ¿Ve? ¿Y por qué sucede eso? ¿Quién sería el culpable entonces de esa realidad? ¿Ve? Es la Secretaría de Trabajo. Porque la Secretaría de Trabajo está en su función facultativa y calificativa de ir a revisar a cada empresa si está pagando la seguridad social. Y eso es una situación, entonces, donde nos lleva a nosotros como... Yo prácticamente yo fui sindicalista y eso he abandonado el criterio de los trabajadores. O sea, yo podría llevar un caso para defender a un patronal, pero por el criterio jurídico, o sea, legal, que no me dificulta nada en defender un patrón, porque eso es un derecho y yo soy un profesional. Pero en términos, diríamos, emocional, soy defensor de la clase trabajadora. Entonces, no es posible que la Secretaría de Trabajo tú tengas una dimisión de un trabajador porque no paga la seguridad social cuando la Secretaría de Trabajo debe cumplir que ese patrón cumpla eso. Y eso solamente es el no pago. La elusión, que actualmente es un término que se usa mucho aquí, la elusión del pago de la seguridad social es por miles, o sea, patrones
que el salario mínimo, si una empresa mediana o una empresa grande, tiene un salario mínimo distinto, pero ellos no pagan la seguridad social en base a ese salario, sino a un salario que ellos establecen. Entonces son muchísimas cosas que hay que les corresponden a la Secretaría de Trabajo que no están cumpliendo, no solamente por el problema material y logístico, sino por un concepto que existe en la República Dominicana. Ciertamente hay muchas debilidades en esto de nosotros aquí sentados, lo podemos teorizar, pero vivirla día a día en las empresas y tú darte cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, hay muchas empresas que usan la modalidad de los 3 meses. Y tú ves cada 3 meses una rotación de personal. ¿Y la Secretaría de Trabajo? Y eso está registrado en el Ministerio de Trabajo, supongo yo. ¿Es legal? Bueno, lo que pasa es que el propio Código de Trabajo establece una facultad al empleador que debería tener más limitaciones, la del desahucio. O sea, un trabajador inicia con derechos laborales para fines de liquidación a partir de cumplidos los 3 meses con relación a un trabajador bajo la modalidad de tiempo indefinido, que es la modalidad normal en una relación de trabajo. Antes de cumplirse los 3 meses, el trabajador podría ser desahuciado. Y si así ocurre, el empleador no tiene la obligación de hacer el pago de la liquidación. Y cuando te refieres a esa práctica, que es una práctica poco estratégica de los empleadores, poco inteligente y poco rentable, pero hay quienes la practican, ciertamente esto ocurre con la finalidad de evadir el pago de liquidación, de tal manera que cuando se desahucia a uno o varios trabajadores que aún no han cumplido los 3 meses, la única obligación que tiene el empleador es pagarle la proporción del salario de Navidad por esos 2 puntos tanto de meses que duró trabajando en la empresa. Cuando digo que eso es poco rentable, es porque la inestabilidad en el ejercicio y en el funcionamiento de la empresa según su naturaleza se genera precisamente por esa dinámica de participación de trabajadores con diferentes formaciones, con diferentes, o sea, no hay trabajadores que se logren afianzar en una empresa como para sentir que son parte realmente de la empresa. El trato que un empleador debe dar a un trabajador es un trato para que el trabajador se sienta parte de la empresa. Se identifica. Cuando un trabajador solo trabaja con la finalidad de obtener un salario y no tiene una identificación con la empresa, si no se enamora de su función, de su trabajo, entonces ahí hay un perjuicio para la empresa porque hay menos rendimiento, hay un trato inadecuado a los clientes, hay una calidad en el servicio deficiente, hay una debilidad funcional en la empresa, un ambiente laboral empañado que no permite la productividad en la mayor dimensión como es tener trabajadores motivados, identificados con los propósitos de la empresa, enamorados de su trabajo, y esa función corresponde al empleador. Y con esas prácticas no se incentiva, no se propicia ese ambiente laboral. Ese salario emocional. Eso Claro, y eso que usted ha dicho. Sí. No hay un 3% de empleadores que puedan asimilar eso que usted ha dicho. No. Esa es la situación. El salario emocional, ¿qué significa eso? ¿Con qué se come eso? Es importante que verifiquen, porque eso tiene un fondo que es de comportamiento, de trato, de armonía, de participación, de cumplimiento, que está más allá de lo propiamente material, de sencillamente ejecútame la tarea que yo te pago. Exacto. Eso no es la relación de trabajo, no se trata de eso. Sí, si tú me permites, claro.
para que nosotros entendamos eso, y yo creo que el asunto, él ha tocado algo muy importante. Creo que el lenguaje, por ejemplo, de nosotros los profesionales, incluso de los profesionales del derecho, yo particularmente, y debo hacer este testimonio aquí, yo me siento, diríamos, culpable hasta cierto punto, porque yo como profesional, yo me hice profesional después que salí de mi área sindical, pero realmente me siento culpable en el sentido de los profesionales hemos abandonado esa clase obrera y hemos abandonado a los empleadores. Porque yo soy también de la teoría de que nosotros como profesionales que defendemos los intereses, el Código de Trabajo es un código que es para moldear los intereses de clase trabajadora y empleadores. Entonces nosotros como profesionales tenemos que estar en el medio de esas dos clases con el objetivo de lograr un mayor país, un mayor rendimiento en la productividad. Y entonces tenemos que teorizar hasta cierto punto bajo esos conceptos que él plantea. Por ejemplo, hay empleadores que no entienden esa parte y lo que entienden es que lo importante es sacar algunos recursitos y ganar, y incluso hay profesionales que orientan a esos empleadores con ese criterio. Sí. No, hay que hacer que el trabajador se sienta parte de esa empresa. Y yo recibí un testimonio, cuando yo trabajaba en la CODAL, en mis últimos años de ahí, la empresa trajo un sistema de Suiza que ellos le llaman los grupos naturales de trabajo. Y es que ellos, los supervisores, por ejemplo, se llevan el grupo de trabajadores que ellos manejan, se lo llevan para una finca, para su casa, o lo llevan para la playa, beben y esto, y juegan. Y entonces el sindicato comenzó a ver eso como algo que le está carcomiendo su posición sindical. Entonces tuvimos una discusión en el sindicato en el sentido que yo le decía, no, espérense, nosotros no podemos oponernos a ese método que ellos están planteando, de que se reúnan los supervisores con los trabajadores, porque ellos se reunían, era con la intención, cada trabajador tenía que en esas reuniones decir, ven acá, ¿cómo esta máquina que tenemos que lavar, cómo podemos lavarla que se lave más tiempo, menos tiempo? Y surgían ideas de cosas que los trabajadores decían, bueno, yo creo que esa máquina no es bueno comenzar a lavarla desde arriba primero, sino hay que lavar el piso primero y las paredes, antes que lavar la máquina. Y los supervisores decían, ¿y por qué? Porque si yo lavo la máquina y después lavo el piso, el polvo lo que yo lavo con el piso, entonces me ensucia la máquina arriba. Esa idea, ellos la tomaban y entonces la ponían en práctica, y eso ayudaba a la empresa a economizar agua, a economizar detergente, y entonces ellos ese rendimiento lo medían en un mes y veían entonces yo le decía al sindicato, nosotros no podemos oponernos a eso. ¿Y ustedes van a poner porque ustedes ven miedo en el sindicato? No, vamos a agarrar lo bueno de ese método y vamos a rechazar lo malo. Entonces yo pienso que eso mismo sucede con nosotros en la situación que estamos viviendo ahora. Los empresarios muchas veces solamente ven un asunto y es los recursos. Entonces no dan orientación, hay Infotet, muy pocos empresarios utilizan a Infotet para darle cursos a los trabajadores, cómo rendir, cómo economizar, cómo hacer que el rendimiento de la empresa sea mejor, pero también que cuando ese rendimiento es transparente, que también tú le dejes caer aunque sea un viaje a la playa, aunque tú le dejes algo. Claro, claro. El empresariado se queja porque la verdad que el Estado Dominicano le pone una carga muy fuerte, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, al empleador. Porque le pone una carga y no le garantiza nada. Por ejemplo, el empleador paga impuestos, ¿verdad? Pero debe tener una seguridad que lo proteja. Debe tener una planta eléctrica, pero tiene que comprar combustible para esa planta eléctrica. Esto sumado a otros grandes gastos que tiene el empresariado, porque el propio Estado Dominicano es un Estado especulador en toda la extensión de la palabra. Entonces, el empleador se queja de que ese código es muy garantista para el empleado, que aún ellos ganando, aún ellos empatando, pierden. ¿Qué hay de cierto? Usted es abogado. De cierta manera,
habría que verlo así, pero yo considero que de lo que se trata es que la ley laboral es una ley ciertamente proteccionista del trabajador, pero es que en un sistema social, en una sociedad como la República Dominicana, América Latina en sentido general, donde los niveles de conciencia del empleador no están tan elevados como para que por sí solo asuman unos principios, unos valores y unos criterios como visión de empresa, de empleador, que vayan en favor, en favorecer en la mayor dimensión posible a los trabajadores. Como eso no existe aquí, necesariamente eso tiene que suplirlo la ley. Y en ese sentido, la desventaja que frente al empleador tiene el trabajador en la realización y en la ejecución del trabajo, esa desventaja debe suplirla la regulación, la normativa. Y cuando lo vemos de esa manera, entonces tenemos que decir que ciertamente hay un código de trabajo que tiene una inclinación significativa en protección al trabajador. Pero no quiere decir que tenga en contra del empleador aspectos tan contundentes, sino que también hay facultades al derechos y obligaciones y deberes del empleador, de los cuales éste puede aprovecharse para hacer valer. Pero la filosofía del Código de Trabajo, tal y como decía Juan Francisco, no es el pugilato, la competencia entre obligaciones, deberes, cumplimiento e incumplimiento. Es la armonía, la conciliación y la relación afable y armoniosa que debe haber entre trabajadores y empleadores. Incluso lo establecen los propios principios básicos y fundamentales del Código de Trabajo. Se propicia la conciliación como como un factor importantísimo en dirimir las diferencias que pudieran surgir entre trabajadores y empleadores, aún en la fase judicial. La primera fase es la de orientación que tiene el Ministerio de Trabajo. Ante cualquier diferencia, ambas partes pueden dirigirse al Ministerio de Trabajo, pueden requerir los servicios del Ministerio de Trabajo. Y estos están llamados a orientarle de acuerdo a lo que dice la ley y a propiciar, mermar, disminuir o eliminar las diferencias entre empleadores y trabajadores. Pero aún en la fase judicial, cualquier demanda que haya en el tribunal tiene primero una audiencia de conciliación a los fines de que en esa fase pueda resolverse el tema. Pero eso no tiene tanto escenario, la conciliación no tiene tanto escenario, porque ya cuando se va a la fase judicial ya hay una diferencia muy marcada, donde está la intervención incluso de abogados y donde hay intereses ya mucho más dimensionados que lo que inicialmente pudo haber originado las diferencias. Entonces, el Código de Trabajo, los empleadores pudieran tener razón al decir que es un código proteccionista de los derechos del trabajador, pero es que ha sido necesario que así ocurra. Uno entiende que en la medida en que la sociedad dominicana va avanzando, en que los niveles de conciencia de los empleadores pudiera verificarse más elevados, que déjeme decirte, yo puedo decir que en los 24 años que tengo ejerciendo el derecho laboral, puedo verificar, puedo observar que ha habido un avance importante en la conciencia del trabajador. Es mucho menos la práctica de los 3 meses. Ya eso es casi, eso es excepción ya. Es muy disminuida la violación al sistema de la seguridad social desde el punto de vista de la obligación que el empleador tiene de registrar y pagar las cotizaciones desde que se inicia el trabajo. Porque quiere el empleador, no, eso no es un nivel de conciencia, es porque la ley, las sanciones, las demandas en daños y perjuicios que han tenido que
pagar las condenas que han tenido que pagar los empleadores por eso, han ido colaborando con ese cumplimiento. O sea, hay muchas, sí. Hay una sensibilización que ha sido por la fuerza, sí, pero se ha ido dando, o sea, hay unas consecuencias que se dan. Yo he podido lograr sentencias importantísimas donde uno de los elementos por los que el trabajador ha dimitido ha sido en la no inscripción en la Seguridad Social. Eso da con que le ponga término a la relación de trabajo por esa causa, te tengan que pagar la liquidación, pero que el juez también deba aplicarle una sanción en responsabilidad civil por daños y perjuicios por la no inscripción en la Seguridad Social de ese trabajador. Más no así por la ilusión. ¿O hay jurisprudencia? Sí, también. Sí. Okay. El trabajador que tiene un salario de 25,000 pesos, sin embargo, está cotizando por 12,000 pesos, que es una práctica que todavía se da mucho. En ese orden, el empleador tiene una responsabilidad, porque es que está afectando derechos del trabajador, principalmente con la proyección del sistema de fondos de pensiones. Pero nosotros los empleados somos muchas veces inconscientes y aplaudimos esto porque le descuentan menos, pero eso es una ignorancia del trabajador que aplaude eso y que lo permite, sabiéndolo lo permite. Eso es una ignorancia. Es que nosotros tenemos una estructura mental muy inmediatista, que solamente estamos pensando en la solución de lo del momento, pero no entendemos todavía muy bien lo que sería de nosotros a partir de los 60, 65 años, cuando necesitemos una pensión que es fruto del proceso de cotizaciones que en nuestra vida laboral desarrollamos, que dio lugar a esa pensión. Esa pensión va a tener una suma más pequeña o más grande de acuerdo al nivel de cotizaciones que pudimos hacer durante la edad del trabajo productivo. Entonces, si nosotros permitimos que hoy nos estén cercenando ese derecho, que nos estén disminuyendo, limitando ese derecho a una mejor cotización, entonces estamos colaborando con una pensión más disminuida en nuestra edad cuando ya nos retiremos y la posibilidad del trabajo productivo se hayan disminuido. Déjame diríamos, robarte un poquito el tiempo con un temita un poquito fuera de orden. Porque yo me gusta hacer connotar lo que estamos viviendo unos tiempos donde los profesionales tenemos un rol. Y yo saludo mucho este programa. Yo hace mucho no participaba en programas de esta naturaleza, porque uno a veces se aísla un poco. Pero realmente yo he sentido la necesidad de que hay que comenzar a predicar el cambio en el pensamiento. Sí. Porque nosotros no hacemos nada con seguir hablando y no cambiamos el pensamiento. El problema que está sucediendo en la República Dominicana es que nosotros hablamos, por ejemplo, de globalización, pero nuestra mentalidad no comienza localista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un caso fuera de orden. Por ejemplo, yo le decía el otro día a una persona, no, que los MUNED son unos ladrones, que esto, lo otro. Me decía eso, yo le decía, ¿y por qué tú dices eso? ¿Tú sabes qué es lo que pasa con esto? Que ustedes a un abogado, ustedes lo ven como un cualquiera, y ustedes tienen 200,000 pesos, y ustedes lo quieren invertir, y usted tiene un abogado que es amigo, que ni siquiera te va a cobrar, y tú no le preguntas, ¿qué yo puedo hacer con estos 200,000 pesos? Mira, yo quiero llevarlo a tal sitio. Pero tú no le preguntas porque mejor te vas donde otro, que es un agiotista, y tú le preguntas a ese y ese te da una idea. Entonces, esto pasa con el mismo sistema laboral dominicano. Tú ves, los empresarios se dejan orientar a veces por cualquier persona. Entonces, yo sé lo que digo. Por ejemplo, los contables, que realmente la contabilidad en la telemática dice que la contabilidad va a desaparecer. Los mismos abogados, el criterio de la telemática es que los abogados tienen que desaparecer. Con esto de la inteligencia artificial de ahora. ¿Entiendes? Entonces, los jueces tienen que desaparecer porque la telemática, eso es posible que tengamos algo, pero no, espérate. La idea entonces de esta situación es que los dominicanos tenemos un criterio, tenemos que cambiar la mentalidad. El empresario tiene que cambiar la mentalidad. Y nosotros tenemos que colaborar con eso como profesionales. Pero ¿qué pasa? Los empresarios tienen que darle ¿cómo diríamos? El aval que tienen los abogados. Cualquier persona tiene que tener un abogado para orientarse.
pero por no darle 3,000 o 4,000 pesos, diríamos, como una asesoría, porque tú no estás haciendo nada. Pero un abogado debe tener 10 o 15 asesorías, aunque solamente una persona para preguntarle cualquier tipo de cosa que necesite. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Ahora mismo los empresarios, la pregunta que tú hacías es si los empresarios se encuentran que que hasta perdiendo, hasta ganando hasta pierden. empatando pierden. Sí. Ese criterio es porque ellos no se ponen a hacerse no cierran los ojos para verse por dentro. Porque es que tienen que verse, es que hay que cambiar el formato de comportamiento. Fíjate lo que pasa. Un empresario mediano, diríamos, que tiene, no paga un contable. No paga un contable porque lo ve innecesario. Pero ese contable, es necesario que tú tengas un contable para que te diga a ti, si tú compraste un camión en $1,000,000 de pesos, ese contable tiene que hacerte una proyección de ese camión para que a los 5 años te pago. Hasta un contralor ¿No entiendes? debiesen tener Exacto. los propios empresarios para la calidad del gasto. Sí. Porque muchas veces se enmascaran muchos gastos que no corresponden al rubro de la empresa y eso atenta contra los beneficios de la propia empresa y por ende con lo del trabajador. Es decir, es un asunto de asesoría y de cambio de mentalidad, porque yo conozco empresarios que tienen sus abogados, pero el abogado es para que haga lo que él está diciendo que va a guiar. Exacto. Entonces, Porque tenemos un código laboral metido aquí en la cabeza, el que yo creo, el que yo he fabricado, porque las cosas son así. Entonces, y se nos olvida que... Entonces, el problema que pasa es que la mentalidad el cerebro es algo importantísimo en este proceso. Los empresarios quieren tapar el sol con un dedo muchas veces diciendo, bueno, ¿tú cuánto? Yo no puedo aumentar el salario porque es que entonces la empresa se me va a quiebra. Pero tú no dices, ¿por qué tú no buscas un contable que te haga una depreciación de tu edificio? Para que tú irlo descontando de tu edificio, que diste 5 millones por eso y en 10 años tú vas a tener que ese edificio no cuesta ya un centavo, porque tú te lo cobraste de lo que tú tienes que sacarle a tu trabajo, a tu negocio. Tú tienes un camión que te costó $1,000,000 de pesos, a los 5 o 10 años tú tienes que buscarle un descuento anual que la DGI te lo permite, para que ese camión ya no cueste los $1,000,000 de pesos, sino que cueste 10 pesos. Y ese camión tú lo vendes y compras otro camión nuevo y tú no has puesto ni un chele. Pero tú tienes que dejarte asesorar por un profesional que te diga eso para que esa empresa nunca quiebre. Porque son aspectos legales que están ahí. Y muchos lo hacen y otros no lo hacen. Pero si tú, en vez de tú de pagar la seguridad social, tú pagaras tu seguridad social, entonces tú buscaras otros recursos para que ese dinero que entre por otra vía, por ejemplo, eso que te digo estimulando al propio empleado y creando políticas de desarrollo de su propia empresa, buscando nuevos mercados. Es decir, el asunto es dinamizar, no economizar, que la mayoría de empresas lo que busca es economizar y buscan la economía por el lado del empleado, porque para su suntuosidad y sus lujos, sus viajes, ahí no podemos economizar. Yo eso de la inteligencia artificial no le temo, honestamente, porque los humanos no hemos sabido utilizar la inteligencia natural. Mucho menos vamos a ganar. Yo creo que eso no. Sí entiendo que el código laboral debió de alguna manera haberse modificado en el momento mismo de entrada en vigencia la seguridad social, la ley de seguridad social. ¿Entiende lo mismo? Bueno, digamos que cuando se tiene esa apreciación en los foros y debates que se han dado con relación a ciertos derechos que se entiende estaría supliendo la seguridad social, que ya no deberían estar contenidos en el Código de Trabajo, algunas prerrogativas de trabajadores. Y yo me voy a permitir hacer una aclaración, porque en muchas ocasiones se ve como un cruce. Digamos que la cesantía es el derecho que el trabajador adquiere y que es pagado de manera eventual, adquiere por el tiempo que tiene en una empresa
y que tiene lugar una vez terminada la relación de trabajo, que es totalmente diferente al sistema de pensiones que establece la Seguridad Social. O sea, el sistema de pensiones tiene un propósito, un momento, una ocasión, unos acontecimientos en virtud de los cuales procede que el trabajador sea favorecido con el fondo de pensiones. 3 situaciones. La jubilación o pensión por la edad. A partir de cierta edad, usted tiene derecho a una pensión en función de lo que fue su vida productiva. Eso supone que ya usted no tiene vida productiva a partir de ahí y que sus ingresos solamente son esa pensión. Si usted sufrió un accidente que lo incapacita de manera total, pudiera ser también de manera parcial, usted de ese fondo de pensiones tiene una pensión que puede gestionar. O si usted muere, igualmente, naturalmente dejará de trabajar, hay unos fondos que están ahí de la AFP, del fondo de pensiones, que corresponde a sus parientes. Esos 3 acontecimientos son los que se contemplan en el fondo de pensiones, que es lo que se ha tratado de plantear como que al momento de emitirse, de ponerse en vigencia la Seguridad Social, debió de disminuirse o dejar de existir la cesantía de los trabajadores. Esa parte no es posible porque son situaciones totalmente diferentes. La cesantía tiene lugar cuando el trabajador queda desempleado, pero en condiciones y capacidades productivas. Y cuando queda desempleado solamente por decisión o por culpa del empleador. Por decisión del empleador, cuando el empleador ejerce el desahucio. Bueno, mira, ya yo no quiero que tú trabajes más aquí, no tengo que decirte ni siquiera la razón por la cual ya tú no puedes seguir trabajando aquí. Entonces, me obligo a pagarte la liquidación, la cesantía, preaviso y derechos adquiridos. Pero la liquidación propiamente es la cesantía, porque puede hacer uso del preaviso, que es darle una comunicación con 28 días antes, y entonces ya no tendría que pagar preaviso. La cesantía es las prestaciones laborales propiamente dicho. Entonces, la otra es por culpa del empleador, que es cuando el trabajador se ve obligado a dimitir del trabajo. Es una decisión del trabajador, pero por culpa del empleador. Porque el empleador no le estaría cumpliendo ciertos derechos laborales que son esenciales, y la ley establece una serie de causales en el artículo 97 del Código de Trabajo para poder dimitir por una de esas causas. Entonces, cuando esto ocurre así, es por una situación inherente al empleador y el trabajador quedaría cesante. La cesantía trata de suplir el espacio de tiempo que el trabajador, para conseguir otro trabajo, va a durar y debe tener un dinerito para dedicarse a otra cosa o para mantenerse durante consigue otro trabajo. En eso consiste. Eso es totalmente diferente al sistema de pensiones, lo que trata de cubrir el sistema de pensiones y el momento y las ocasiones en que este tiene lugar. Esa parte que es lo que da más lugar, al parecer, de que al momento en que se dictó la ley 87-01 sobre seguridad social, debió modificarse el Código de Trabajo en ese aspecto. Bueno, ahí esa parte se desmonta. Pero sí hay una serie de garantías que establece la Ley de Seguridad Social que son complementarias de lo que el Código de Trabajo viene estableciendo. Por tanto, no hay una contradicción propiamente entre el Código de Trabajo y la Seguridad Social. Ni doble tributación, como más quieren bien decir. ni doble tributación, no la hay. Más bien hay un complemento en que sí nosotros estamos de acuerdo, en que las empresas, en que los empleadores tienen una carga muy grande. Tienen una carga muy grande que tienen que soportar nóminas, pero también tienen que soportar una serie de pagos de impuestos y de cargas adicionales que le complican la existencia de la empresa, incluso hasta las posibilidades económicas de cumplir cabalmente con lo que en favor de los trabajadores establece la ley. Y en ese sentido ahí se da un pequeño conflicto entre las posibilidades y la intención, entre la intención y las posibilidades, y la necesidad que tengo de cumplir con la ley. Muchas empresas se ven precisadas a tener que disminuir personal para poder cumplir con un personal más disminuido, pero cumplir con la ley.
que muchas veces eso es lo que procede a hacer, porque empresas que me abordan en un asesoramiento en la aplicación del salario mínimo que está en vigencia ahora en este mismo mes de abril, con una situación, mira, se me incrementa la nómina en 200,000 pesos, pero nosotros no tenemos esa posibilidad de soportar esos 200,000 pesos de la nómina. ¿Cuáles son las alternativas? Dentro de las alternativas necesariamente, si usted está operando con 35 trabajadores, busque la forma de trabajar de operar con 30, pero tiene que cumplir con el salario mínimo, por ejemplo, esa es una. Porque el Estado incrementa el salario mínimo que aún no es suficiente. Pero entonces como clase dominante buscamos, como clase dominante, sí, el empleador no le hace la presión al Estado para que sea más eficiente, sino entonces viene y debilita, ¿cómo? Sí. Prescindiendo de los servicios de ese empleado. Porque el problema de las empresas aquí no es la carga de empleados, es la carga que tiene marginal, aparte del pago de impuestos. Correcto. Que la presión tributaria nuestra no es una presión tributaria tan alta que si tú la comparas con los demás países del área de la región. ¿Qué es lo que encarece? La debilidad de los servicios. Que tú tienes que suplirte una serie de servicios que el Estado debe garantizarlo por el pago de impuestos que tú le haces precisamente para eso. Así es. Entonces, esa debilidad del Estado la paga el empleador, pero con el empleado. Pero fíjate que cuando yo refería al salario mínimo, hay una situación, esa es la situación desde el punto de vista del empleador, que se ve con una realidad que tiene que enfrentar. Tengo que pagar salario mínimo ya en el mes de abril, tengo que incrementar la nómina en 1%, pero no solo la nómina, sino también la cotización a la seguridad social. Se le anexan una serie de pagos adicionales. Ahora bien, ¿cuál es la situación del trabajador con relación al salario? El salario mínimo. ¿Cuál es el promedio de salario mínimo con relación a este último incremento que hubo para las empresas del sector privado no sectorizado? Es 18.702 pesos. El promedio de salario mínimo, que son cuatro escalas para la microempresa, para la pequeña empresa, mediana empresa y grandes empresas, cada una con una escala salarial, en promedio es 18.702 pesos. Ahora, ¿qué pasa con esos 18.702 pesos? En el mes de noviembre del año 2022, que no es diferente a como estamos ahora y puede ser que sea peor, la canasta familiar promedio de la República Dominicana es de 42.700 con un índice de variación de precio de 5.7. 42.799, 42.800 pesos. La canasta familiar promedio básica de la República Dominicana. ¿Qué significa esto? Cuando el promedio salarial es 18.702 pesos, esos 18.702 pesos significan el 43.5%. Que ni trabajando la pareja. El 43.5% de lo que es el costo de la farmacia, de la canasta familiar. O sea, el 56.5% de lo que debe cubrir un trabajador mensualmente en su casa respecto al costo de la canasta familiar es un déficit permanente que tiene el trabajo. Es 56.5%. Eso es una desgracia. Eso es una fatalidad. Cuando tú te ves en la realidad de una familia de 4 o 5 miembros que tiene que mínimamente subsistir con 42.800 pesos, tiene que hacerlo con 18.000. Con 18.000 y se trabajan los dos con 36.000 pesos. Imagínate tú. Entonces, porque los gobiernos no han entendido que no es un asunto de aumentar salario, sino es aumentar la calidad del gasto, por un lado, y lo otro es sincerizar los precios. Señores, cualquier producto que usted compre, ese celular yo lo compro en cualquier país del mundo y va a salir más barato que en República Dominicana. Cualquier importación que tú hagas, el Estado la encarece.
Por eso nosotros no podemos aprovechar de los buenos precios que tienen otros mercados, por ejemplo, como el mercado chino. ¿Por qué? Porque tú traes una importación, bien, compraste baratísimo para allá, pero el Estado te le suma 38, 20 de arancel y 18 de ITEVIS. Pero ese 38 que te le sube, no son 38, es un 39.6. ¿Por qué? Porque ellos cogen y al precio de costo le aplican el ITEVIS y a ese resultado te le aplican el 20. En vez de coger el precio de costo, aplicar el ITEVIS, el precio de costo, aplicar el arancel, sumar y te va a dar un 38. Pero si tú se lo aplicas al resultado, ¿a dónde va ese otro? Es a 1.6. Es decir, un producto X, esto yo lo compro y ya tiene 39% más caro. Cuando tú llegas y lo traes, hay un 10% que tiene que pagar el empresario. ¿Cuánto van? Es un 49% de impuestos. Y cuando tú te vas a los servicios, ¿qué tiene que hacer? Ahí es donde está nuestra debilidad, que siempre hemos buscado querer tapar esta realidad con aumentos de sueldos que suelen ser populistas y que se los traga casi siempre la especulación, la inflación. Realmente, cuando el aumento de salario viene a cacarearse, hace mucho que ya se ha aumentado. Que ya se han aumentado, sí. O sea, el aumento salarial que se ha establecido ahora, que es teórico en ese sentido, porque hace ya más de 4 o 5 meses que el precio de la canasta ha ido subiendo de manera automática. Entonces, yo a veces hago jocosamente esta situación porque yo digo, aquí hay que dar gracias a Dios con toda sinceridad en este país. La delincuencia tiene su sentido, pero hay muchos países donde esa situación social ha creado otras situaciones mucho más difíciles. Entonces hay que dar gracias a Dios, porque cuando el colega hablaba de 18,000 pesos promedio a 43, que creo que hay que estar en los últimos parámetros que se han establecido, aunque el Banco Central lo que establece son 25,000 pesos, más o menos 26,000, es lo que están estableciendo ellos. Estamos hablando del criterio de la canasta familiar en sentido ya real. Promedio. Entonces, realmente, vuelvo e insisto en que nosotros tenemos que seguir, y esto medio importante que se entienda, es que tenemos que cambiar la mentalidad. Yo estaba escuchando a Bukele el otro día hablando en una entrevista que hacía a unos estudiantes jóvenes, y decía, ¿cuál es la causa de nosotros? ¿Cuál es el problema? O sea, el problema de nosotros es que usted vota en las elecciones y usted no vota pensando en el país. Usted vota pensando en el candidato que le gusta o no le gusta. Y no está votando por las causas de las cosas, sino porque a usted le gusta este y le gusta aquel. Le favorece esto, le favorece aquel. Entonces, ¿quién es el responsable de eso? Nosotros. La mentalidad nuestra. Es nuestra mentalidad. Porque la visión que tiene el dominicano, sobre todo con la cosa pública, deja mucho que desear. Por ejemplo, el único país del mundo que decir hospital es signo de pobreza es República Dominicana. Exacto. Tú vas a cualquier otro país, tú dices voy al hospital, te vas al hospital. Pero aquí tú dices al hospital. Es cierto eso. Porque en los Estados Unidos, por ejemplo, la gente cuando les cobran impuestos en los Estados Unidos, la gente dice, bueno, pero yo lo pago porque eso me retorna por el otro lado. O sea, si aquí la situación de los impuestos, por ejemplo, los empresarios se quejan de, sí, el impuesto castiga demasiado, pero no fuera nada si ese castigo estuviera resuelto con la energía, con el agua, con los servicios. Con un sistema de pensiones que garantice. Exacto, y entonces también estuviese garantizado las calles, el higiene de los... La seguridad, la educación, la calidad de la educación, que te diga a ti que tú vas a vivir en una sociedad más civilizada. Bien. Pero desgraciadamente todos esos elementos están ausentes y es el malestar que se crea. Que con un aumento de sueldo nosotros no vamos a tapar ese gran hoyo que tenemos en nuestros hogares, sobre todo en materia de lo que son las economías. ¿Qué tan necesaria se hace
una modificación del Código Laboral y si existen las estructuras y los elementos para garantizar una verdadera reforma. Lo que tiene que cuidarse en una posible reforma del Código de Trabajo es que los derechos que ya han sido conquistados y que han sido objeto de tantas luchas del sector trabajador principalmente, no sean afectados con una reforma. Es que esas son conquistas ya arraigadas, son conquistas que no admiten modificación para limitar o disminuir las mismas. Cualquier modificación al Código de Trabajo de la República Dominicana tiene que tener una tendencia de favorecer o de incrementar los beneficios de la productividad, pero sin disminuir los derechos y las conquistas que ya han sido alcanzadas en el Código de Trabajo anterior. La nomenclatura que existe actualmente, encargada de dirimir o de crear la hegemonía para que eso se dé, ¿cuáles son las condiciones? Está el ministro de Trabajo, ¿verdad? Están los empresarios representados, ¿verdad? En el comité, ¿cómo se llama eso? El comité nacional. El comité nacional. Eso es para el Comité Nacional de Salario en términos solamente de salario Hay un comité mínimo. para la reforma. Para la reforma. Sí. Y los empleados. Ahora yo pregunto, ¿tienen una representación legítima? ¿Por qué se me ríe? ¿Tienen una representación legítima? Sí, no, porque... los empleados, porque ahí es donde está el asunto. Lo mismo pasa en la seguridad social, que el empresariado se cuida de tener una persona calificada que les represente y legítima, porque la eligen, ¿verdad? Yo me... Igual el Estado, pero los empleados, vamos a ver. La legitimidad de esa representación. Yo me río porque realmente tú sabes que uno, cuando ha tenido mucha vivencia en el terreno de la lucha social, uno recibe anécdotas y cosas que le cuentan. O sea, en materia de negociación, por ejemplo, yo leí anoche a la Composición Social Dominicana de Juan Bosch y me connotó mucho algo que él decía, y es que yo no conocía ese detalle. Él decía que Francisco Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, por ejemplo, defendía a Duarte y lo propuso para ser presidente, pero después apoyó a Santana. ¿Ven? Entonces él hacía esa observación, Juan Bosch hacía esa observación en el sentido del problema de las clases sociales. Y decía que la pequeña burguesía, los comerciantes, o sea, Juan Pablo Duarte viene de un hijo de comerciante y es un pequeño burgués y la mayoría, entonces los ateros, que eran otro grupo, entonces él decía que ese pensamiento es lo que dirige las luchas. Las luchas. Entonces él dice, por ejemplo, Juan Bosch hace una connotación ahí, dice que, por ejemplo, una trabajadora de los años 50, por ejemplo, en una casa de familia, regularmente decía, esa mujer se paraba en el mercado y cogía un aguacate para llevárselo a su jefe, para que comiera a las 12. Pero ese jefe le decía, tiene que votar por Trujillo. Y esa mujer iba a votar por Trujillo, porque su mente estaba completamente esclavizada, atada. Esclavizada a ella. Pero decía después que llegaron las zonas francas a la República Dominicana, él decía que esa misma mujer que se iba a trabajar a zona franca con un horario, ya pensaba distinto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí el problema del movimiento sindical es que la mayoría de los dirigentes sindicales vienen de una pequeña burguesía sin haber trabajado lo suficiente. Entonces se convierten que cuando encuentran que un López Rodríguez el delirio de grandeza. O que un fulano, un funcionario lo llamó, eso le crea como una especie de delirio, sí. Entonces esa situación lo lleva a venir a este programa a decir, no, yo defiendo el pueblo y esto. Pero cuando se ve en el aire acondicionado, con una cena y un vino distinguido,
se le hace difícil tomar una posición de decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, sucede que muchas veces hacen negociaciones. Te voy a externar un criterio que yo tengo. Tú ves que hay una persona que está dirigiendo el 30% por la devolución del 30% de la AFP. Sí. Te puedo asegurar, desde el punto de vista de clase, así como Juan Bosch dice, que ese encuentra una forma de negociar su posición de vida y lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Llegando a una lucha y los sectores aceptar modificar la ley de seguridad social y modificar el código de trabajo. Pero tú te vas a hacer ciego cuando nosotros quitemos la cesantía laboral para dar el 30% de la seguridad social. Y apostemos que en ese momento, en esa negociación, y se quedan, y van a dar el 30%. El triunfo. El triunfo del 30%. Es que eso es una Y farsa. Tiene la puñalada por dentro. Entonces vienen y te quitan la cesantía. Es una farsa. Y entonces el trabajador se queda en el aire. Entonces, ¿qué es lo que se da? Que esa pequeña burguesía que dirige el movimiento obrero dominicano, que es lo que pasa, es lo que dirige. Entonces, esa situación es lo que crea en el momento preciso que la lucha de los trabajadores se quede desvanecida. Y se cree que se logró algo. Por ejemplo, con la ley 87-01, buenas intenciones. Hipólito mismo decía en la promulgación de esa ley, bueno, es una ley que esto y lo otro. Pero se tiene un porcentaje de populismo en ese sentido. Claro. Entonces, se dejan las cosas primordiales. Por ejemplo, tú tienes la AFP. Tú lo ves bonito y todo. Pero yo tengo un amigo que tiene 7 millones de pesos en la AFP, que trabaja en el estrés, y le están ofreciendo 30,000 pesos De pensión. de pensión. Porque ¿dónde tuvo la trampa? En un pequeño detalle del artículo 53, creo que es, o 56, de la ley, que dice que si tú tenías menos de 45 años, cuando tú entraste al sistema de la seguridad social, a ti no se te puede devolver todo el dinero, sino que se te va a devolver en cuotas. En cuotas. Entonces, ¿quién metió eso ahí? Alguien que sabe muy bien y dónde lo que está. Y un sistema de pensiones no es posible sin una ley de envejeciente que verdaderamente hayan programas y políticas tendentes a garantizar una calidad de vida para ese sector. Y la trampa más grande de esa, escúchame, es que esos 30,000 pesos que te van a devolver por 7 millones de pesos, te lo van descontando. Y cuando tú haces así, que eso dice 7 millones de pesos a un 3% que tú lo pongas, o a un 1%, te das 56,000 pesos. Ellos te pagan 30, se quedan con 26 y te van descontando para que Eso es una trampa, ¿eh? Eso es una trampa. En tal año tú no tengas ni un chel. Eso es una trampa. Y tal y como dice Juan Francisco, en otros países, la situación que estamos viviendo en República Dominicana hubiese provocado otros males mayores, como por ejemplo la desestabilización del clima de paz o de relativa calma. Claro. Porque la verdad es que nosotros, por ejemplo, nos están descontando en un sistema de pensiones que no nos garantiza ni siquiera una uña enterrada el día que nosotros nos vayamos a una pensión. En el momento mismo que los medicamentos ya comienzan a aumentar o a tener que depender totalmente de ellos. ¿No? Y la falencia más grande que tiene el sistema de pensiones, que es una contradicción que yo no he encontrado explicación. Que cuando la persona está en una edad avanzada es cuando los problemas de salud afloran. Le quitan el Y seguro. en ese momento es cuando tú no puedes tener un seguro de salud. Por eso no Aquí puede. no hay seguridad el social. sistema de pensiones no implica, tener una pensión no implica tener un seguro de salud, por Dios. Yo siempre he Es un dicho, sistema- y es un entro en sistema- contradicción con grandes Eso es amigos cruel. como José Arismendi Díaz Santana, Bernabel Matos, Rondón y otros grandes amigos. Uno entra en contradicción y yo le digo, óyeme, aquí no hay seguridad social, aquí hay un seguro masificado de salud, Sí. que mucha gente tiene seguro, ¿verdad? Pero eso no es seguridad social, porque la seguridad social tiene un componente social. Y aquí la seguridad social es vista desde el punto de vista financista de la Comercial. rentabilidad de un negocio y no
con el componente social. Por ejemplo, tú vas a hacer una carretera y tú inviertes lo que sea en la carretera. ¿Por qué? ¿Te lo va a devolver? No. Pero el factor social de tú tener intercomunicado esas poblaciones te obliga a responder en ese sentido. Es decir, el Estado no puede seguir siendo visto como una empresa, porque es la responsabilidad social que tiene, es muy elevada y muy marcada, y sobre todo en este aspecto de la seguridad social, que es una de las grandes falencias que tiene el sistema. Ese principio de la rentabilidad debe quitársele al sistema, porque termina siendo un negocio. Es decir, si no me renta, no puedo dártelo porque yo no voy a quebrar. Exacto. No, espérate. No es con salud que tú estás manejando. Es el componente social, que ahí es donde no se ha visto. Y sobre todo que la clase del empleado, la clase laboral de la República Dominicana, está tan afectada en ese sentido. Porque si bien es cierto que tenemos un seguro, pues, también es cierto que, por ejemplo, los medicamentos es una cuota muy mínima lo que se cubre. Ese otro negocio. Se habla de lo genérico, pero no hay un laboratorio para calificar las sustancias que se están manejando como genéricas para que garanticen una calidad. Esa es otra trampa. Que esa es otra trampa también. Es decir, nosotros estamos prácticamente como si fuésemos siendo manejados por un cartel lleno de trampas, y no hay una sinceridad que nos permita a nosotros sentir un grado de confianza a la hora de abocarnos a una reforma en cualquier sector que sea, en este caso en lo laboral, y que nos garantice a nosotros de que las cosas pueden mejorar. Esa es la gran verdad. Eso es lo que yo voy a ser muy tosudo en la necesidad de entender que debemos cambiar. Cuando tú nos planteas que si se debe modificar, o sea, yo no doy respuesta muchas veces ni sí ni no, por el sentido de que precisamente aquí hay corrientes corrientes que están dirigidas. Por ejemplo, aquí hay leyes. Yo descubrí una ley, cuando la ley 108-05 fue aprobada, un profesor nuestro en los Estados Unidos, en la UAPA, me decía, ustedes no saben que esa ley la aprobaron y la van a aprobar, porque el BID dio yo no sé cuántos millones para aprobar y no sé por qué razón. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como nación, que nosotros estamos siendo presos de un Departamento de Estado, de una USAID y de los organismos internacionales que mediante el chantaje y la confabulación quieren lograr todo en esta región, sobre todo en República Dominicana, que por su condición geopolítica, pues se necesita que les garantice cierto clima para la inversión. Financista todo. Jorge, sé que tienes que marcharte, ya vamos en la fase de conclusión. Un minutito para cada uno, por favor. ¿Cuál es la real situación del trabajador en la República Dominicana? Juan Francisco. Brevemente. La situación en la República Dominicana es que para los trabajadores, yo remembraba lo que fueron los acontecimientos de 1886 sobre la lucha de los trabajadores por las 8 horas de trabajo. Y realmente me he puesto a pensar que se necesita de nuevo un enfoque, un reenfoque filosófico de la lucha de los trabajadores, porque si bien es cierto, la lucha no puede ser igual que antes, porque en esta parte tenemos que ir cambiando los métodos de lucha incluso. Antes nosotros rompíamos la fábrica, ahora tenemos que tener el criterio de unir a los empleadores para discutir cómo ser más productivo y que esa productividad entonces sea como un complemento entre ambas partes. Entonces esa situación tiene que ser un cambio de pensamiento, de lo contrario vamos a seguir siempre en esta situación hasta que no entendamos que hay que hacer un cambio de pensamiento que llegue hasta las estructuras del Estado. Excelente. Los trabajadores no debería ser el trabajo y las garantías que éste le ofrece una preocupación. Y esa es una de las realidades que más viven los trabajadores. Por lo que el emprendedurismo, la independencia y el trabajo informal ha tomado tanto cuerpo,
porque los trabajadores, independientemente de lo que establecen las leyes, se ven muy afectados emocionalmente, se ven muy afectados en las posibilidades de suplir sus necesidades a través de un trabajo dependiente, en el cumplimiento de los derechos que ellos tienen de parte de los empleadores. Un Estado que ve en los trabajadores un instrumento de trabajo, pero no así el ser humano que tiene una familia, que tiene necesidades de recreación, que tiene necesidades emocionales que satisfacer, que las condiciones que tienen que verse de manera integral, como para que una persona que ejerce una función importante en la productividad de la República Dominicana sienta que tiene un respaldo real y efectivo de la ley, del Estado, y que haya unas garantías que le permitan la posibilidad de una vivienda, las posibilidades de una educación de mayor calidad, las posibilidades de seguridad ciudadana más efectiva, las posibilidades de una canasta familiar, del costo de una canasta familiar que sea compatible con su posibilidad de ingreso. O sea, esas preocupaciones embargan emocionalmente a los trabajadores y muchas veces eso le afecta hasta en el mismo rendimiento, en la calidad del trabajo y en el estado de ánimo que debe haber en el ambiente de trabajo para que marche mejor la productividad y que podamos tener un país en desarrollo como con una proyección y con una calidad de gente, de personas, una calidad humana que esté consona con los resultados que se esperan de una sociedad en desarrollo. El empleado no debe ser visto como una herramienta, debe ser visto como propulsor del desarrollo, que es precisamente lo que está llamado a ser. Así es. Señores, gracias del alma por haber comparecido, haber aceptado nuestra invitación. Importante conversación la que hemos sostenido. Gracias del alma, mi hermano, en tu fiesta de cumpleaños, aunque sé que va a un pesar momentáneo, pero sé que usted disfruta en su alma porque usted es un hombre bueno. Juan Francisco, un placer, gracias en haberle conocido. Sus hermanos, Enrique, aprecio mucho, y a doña Dulce también la aprecio muchísimo junto a toda su familia. Me fui la corrido búsqueda de la verdad en la El Poder de la Información, un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás El Poder de la Información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información.